y ampliar. Bueno, vamos. Bueno, vamos a dar inicio directo al panel de salud, salud física. En este momento vamos entonces a darle la palabra a nuestra primera panelista en este aspecto. Y bueno, Cindy, te daría la palabra para que tú tengas y la presentes. Sí, va a estar con nosotros la doctora Sandra González. La doctora Sandra González es médico especialista en medicina funcional y medicina de urgencias. Entonces voy a darle la bienvenida a Sandra, que nos acompaña desde la ciudad de Bucaramanga. Hola Cindy, ¿cómo estás? Hola Juan Carlos. Hola, ¿Buscándome? ¿Ya me encontraron? Ya. Sí. Listo. Oigan, primero que todo, de verdad, muchísimas gracias por esta invitación. Es un honor para mí poder estar aquí con todos ustedes. Y bueno, vamos a cambiar ahora un poquito el tema y vamos a hablar más ya de la salud física como tal. Voy a pedirte el permiso para compartir la pantalla porque me parece importante que puedan ver algunas de las cositas que quiero mostrarles y de pronto así no nos perdamos, digamos que en el... Perfecto. Bueno, ahora sí, de nuevo, qué pena con ustedes, pero bueno, ya vamos a empezar. Entonces, quisiera bueno, empezar hablando, como les decía ahorita, de por qué es importante tener una buena alimentación y una buena nutrición en el sistema inmune, cómo esto nos va a impactar. Entonces, pues en la siguiente diapositiva vamos a empezar a ver que son unas noticias o una noticia que salió hace una semana aproximadamente, en donde nos muestra, digamos que relacionado ya con el COVID-19 como tal, la obesidad, cómo ha impactado, digamos que la mortalidad en estos pacientes. Y digamos que esto es muy importante. Esto es muy importante debido a que se ha podido ver o se ha podido demostrar que... Ustedes me están viendo bien, qué pena porque es que no sé si... Listo, perfecto, ya estaba un poquito trabado el computador. Sí, te estamos viendo perfecto. Listo, perfecto. Entonces, digamos que aquí lo que hemos podido ver o lo que se pudo demostrar en estos estudios es que en los pacientes que tenían obesidad, sobre todo obesidad severa, o sea, con un índice de masa corporal por encima de 35, tenían 7 veces más posibilidad de requerir ventilación mecánica. Y esto, digamos que la obesidad como tal impactaba muchísimo en los pacientes menores de 60 años. Eso quiere decir que los pacientes que tenían menos de 60 años, con un índice de masa corporal de entre 30 y 34, ni siquiera obesidad severa, tenían el doble de probabilidades de ser hospitalizados y de ingresar a los cuidados críticos. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, digamos que en lo que esto nos va a impactar y la importancia de esto es que el 90% de los pacientes que teníamos hospitalizados o que están hospitalizados tienen una comorbilidad. Y si ustedes se fijan en la gráfica que tiene una flechita que va ahorita a indicarles, fíjense cómo la obesidad es es el factor de riesgo, digamos que más importante en los pacientes menores. Entonces, es importante tener esto en cuenta y recalcarlo porque nos hemos dado cuenta que este virus no solamente afecta a los adultos mayores como creíamos, sino que estamos viendo personas jóvenes muy afectadas, ya sea críticamente enfermas o incluso que han llegado a fallecer. Y esto tiene mucho que ver con la obesidad y con la inflamación que genera esta. Siguiente diapositiva, por favor. Este es un estudio que salió en el New England Journal of Medicine el 19 de diciembre del año pasado. Y es un estudio que traigo a colación porque quiero que nos demos cuenta y que entendamos qué está pasando con la obesidad. Cómo desde 1975 se ha triplicado la obesidad en el mundo.
Y este estudio lo que nos muestra es qué va a pasar en el 2030. Ellos querían ver si esta tendencia sigue, qué va a pasar en el 2030. Y esto nos muestra que en Estados Unidos en el 2030, Sandra, disculpa de interrumpirte, si puedes, por favor, abrir el micrófono. Es que me tocó mutar a todo el mundo porque había unos micrófonos. Ok. ¿Ya me oyen? ¿Ya me oyen? Perfecto, ¿ya ahora sí? Listo. Sí. Y 1 de cada 4 adultos va a tener obesidad severa. Eso significa que en Estados Unidos, digamos que el índice de masa corporal o la categoría de índice de masa corporal más común entre mujeres, afroamericanos y adultos de bajos ingresos va a ser obesidad severa. O sea que nos va a traer muchísimas enfermedades. Esta gráfica que traigo a continuación es la gráfica que muestra el estudio. Simplemente quiero que vean cómo estábamos en los años, o cómo estaba Estados Unidos en 1990 y cómo va a estar en el año 2030. Entonces, por eso. todo esto viene porque quiero decirles una cosa. La obesidad se puede prevenir. Eso está en nuestras manos. Y el mejor momento para empezar a cambiar es ahora. Entonces, ¿qué está pasando o qué estamos haciendo ahorita con las enfermedades en general y específicamente, como estamos hablando en tiempos de pandemia y tiempos de COVID-19, cuáles son los mecanismos de tratamiento de las infecciones virales en este momento? Entonces, lo que estamos buscando con los medicamentos es, uno, que tengan una unión, que tengan una acción y se bloquee la unión viral. 2, que tenga efecto antiviral, eso quiere decir que, digamos, que intervenga o que pare la replicación viral. Y 3, lo que buscamos es que también generen un equilibrio inmune, porque ustedes saben que tener un sistema inmune que no reaccione no está bien, pero tener un sistema inmune que reaccione de forma exagerada tampoco va a estar bien. Siguiente diapositiva. Entonces, nosotros sabemos que los medicamentos nos pueden ayudar, porque ya hemos visto, o en las últimas semanas, incluso hoy, ya Medscape mostró que hay medicamentos que tienen acción antiviral, que hay medicamentos que van a modular esa respuesta inmune para que trate que sea la más adecuada, y que hay medicamentos que son antiinflamatorios. Pero es importante que sepamos que nosotros aún no tenemos, digamos que ni una cura, ni hacer algo para prevenir porque no tenemos vacuna, ni tenemos una cura. Lo que tenemos en este momento son, en la parte farmacológica, son medicamentos que nos van a ayudar, digamos que a intervenir esas 3 cuestiones. Entonces, en la siguiente diapositiva, la pregunta es, ¿será que la nutrición puede manipular los mismos mecanismos? Y la respuesta es sí, la nutrición puede manipular los mismos mecanismos. Entonces, vamos a ver que tenemos la opción de tener algunos alimentos y algunos nutrientes que tienen un efecto antiviral, como por ejemplo los encontramos en el jengibre, en el ajo, en la vitamina D. Hay algunos otros alimentos que tienen activación y que tienen, digamos que, función a nivel de evitar la entrada como tal del virus y a nivel de replicación, como el zinc, como el quercetín, como la vitamina D, como la N-acetilcisteína. Y hay otros alimentos que tienen también, digamos que, efecto inmunomodulador, o sea, que nos van a ayudar con que la respuesta inmune sea adecuada, como el quercetín, como la N-acetilcisteína, como las vitaminas A, C, D, como los probióticos, como los prebióticos, como el omega 3, o sea, una alimentación antiinflamatoria. Y lo que yo quiero decirles con esto no es que la alimentación como tal me vaya, o que existan algunos medicamentos que me vayan a dar más defensa o que me vayan a generar mayor defensa. En lo que nosotros podemos impactar es en la calidad de la defensa como tal. Es muy diferente que este virus o que cualquier otra infección llegue a un sistema inmune que esté listo y preparado, a que llegue a un sistema inmune que esté con deficiencias nutricionales y que no tenga la capacidad de respuesta que nosotros necesitamos. Siguiente diapositiva, por favor.
Entonces, aquí el mensaje es, como decía Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina. Lo importante es que nosotros sepamos nutrirnos de forma adecuada. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo podemos utilizar la comida como medicina o el alimento como medicina. Y para eso tenemos 3 estrategias nutricionales. Uno es una dieta antiinflamatoria, que es lo que vamos a hablar ahorita. 2, como les dije, es que esa alimentación tenga inmunomodulación, que incluyamos los inmunomoduladores. Y 3, que optimicemos la salud gastrointestinal. Y hablar de la salud gastrointestinal merece un capítulo totalmente aparte, pero voy a decirles la importancia, 3 cositas importantes de por qué tenemos que cuidar tanto la salud gastrointestinal. El 70% de nuestro sistema inmune está en el intestino, ¿sí? Y en el intestino es donde tenemos el microbioma gastrointestinal, que hagan de cuenta, son microorganismos que nosotros tenemos, pero microorganismos de los buenos, de los que van a pelear con los malos. Y en la mucosa gastrointestinal también tenemos la presencia de inmunoglobulina A. Entonces, en la medida en la que nosotros cuidemos ese sistema gastrointestinal, vamos a tener un muy buen sistema inmune. Pero en la medida en la que nosotros sigamos dándole alimentos que no deberían llamarse alimentos, vamos a seguir alterando ese microbioma, vamos a alterar todo ese sistema gastrointestinal y por ende vamos a tener un sistema inmune de muy mala calidad. Siguiente diapositiva. Entonces, lo que yo quiero hacerles unas preguntas y quiero hacerles estas preguntas para que se las respondan ustedes. Si quieren escribir en el chat, si no, no importa, lo importante es que cada uno se las responda de forma consciente. Y yo quiero saber, o que ustedes se pregunten, ¿cuál ha sido tu comida preferida esta cuarentena? ¿Qué productos has comprado en esta cuarentena? ¿Y consideras que tu alimentación esta cuarentena ha sido balanceada? Siguiente diapositiva. Entonces, aquí lo que vemos es lo que hoy en día conocemos como una alimentación normal. Alimentación que no debería llamarse alimentación, porque esto realmente está lleno de productos, de conservantes, de azúcares, de químicos, ¿sí? Y esto es lo que conocemos como la dieta estándar americana, SAT por sus siglas en inglés, o la dieta occidental. Y esta dieta o esta alimentación es comida o productos que tienen información inflamatoria. Porque recuerden que la comida me da información o le da información a mi cuerpo con la que él va a trabajar. En la siguiente diapositiva quiero contarles por qué todos esos productos como los ultraprocesados, como los azúcares, como los aceites vegetales como el de canola, como el girasol o como la margarina, ¿sí? Como tantos los paqueticos que nos gustan, los embutidos, ¿sí? Las comidas rápidas, todos los fritos llenos de grasas trans, ¿por qué generan tanta inflamación y por qué tienen tanta inflamación, tanta información inflamatoria? Y resulta que este fue un estudio que se hizo hace mucho tiempo, es un pequeño estudio que se hizo en el año 73, en donde ellos dijeron, bueno, queremos ver qué pasa realmente cuando le damos a las personas carbohidratos, pero ese carbohidrato, que ahorita les voy a contar realmente qué tipo de carbohidratos tenemos, digamos que esos 100 gramos de carbohidratos se los daban en miel de abejas y en jugo de naranja. Sí, el jugo de naranja, que ahorita les diré, un vaso de jugo de naranja aquí es equivalente a tomarse más o menos 8 sobres de azúcar. Entonces, les daban jugo de naranja y les daban miel después de 12 horas de ayuno, es decir, pasaba la noche, llegaba la persona al laboratorio, les daban, digamos que lo que queríamos testear, miel de abejas, jugo de naranja, y se dieron cuenta que los azúcares sí tienen sí tienen la capacidad de alterar la fagocitosis, o sea, digamos que el entrenamiento que tiene el neutrófilo para la destrucción de los patógenos, ¿sí? Segundo, digamos que ese pico se vio a las 2 horas, pero se dieron cuenta que incluso a las 5 horas aún había efecto. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta que los azúcares sí me van a impactar mi sistema inmune. Y lo que les voy a proponer a continuación, en la siguiente diapositiva, es que
vamos a hablar y a enfocarnos en cómo debería ser entonces la alimentación. Y la alimentación, vamos a hablar aquí de una nutrición funcional. Importantísimo, como les dije ahorita, y la propuesta de una nutrición funcional es, uno, acuérdense que sí, la alimentación me produce o me da o me abastece de energía, pero ese no es el objetivo principal. ¿Sí? Acuérdense que la nutrición y la alimentación me brinda información, información con la que mi cuerpo va a trabajar, ¿sí? Con la que mi sistema inmune se va a preparar y va a suplir todas sus deficiencias nutricionales y va a estar en los niveles óptimos para poder trabajar de forma adecuada. 3, la nutrición es conexión. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que no nos sirve de nada comer en piloto automático, es decir, viendo las noticias y solamente poniéndole cuidado a las noticias, pegados al celular, en las redes sociales, no, es conexión. Y créanme que un alimento va a tener un efecto supremamente diferente si me lo como mientras estoy viendo la pantalla, sin darme cuenta que me estoy comiendo ni las cantidades ni tener ni idea, a que sea algo que pude preparar en familia, que pude hacer con mis hijos, que pude hacer con mi esposo y que me pude sentar con ellos en la mesa a compartir. Y por último, y lo más importante, no se nos olvide que la nutrición es medicina. Entonces, en la siguiente diapositiva les voy a decir, digamos, de la forma más práctica posible, cómo debería ser esa alimentación antiinflamatoria, que traiga información antiinflamatoria. Y eso no significa que tenga que ser una alimentación restrictiva. Al contrario, lo último que queremos en este momento es tener restricciones calóricas importantes que me van a generar deficiencia nutricional. Aquí es muy importante que recordemos que siempre nuestras comidas, que además les cuento que no deben ser 6 veces al día, ¿sí? Y que mi propuesta es que en este momento, sobre todo que hemos cambiado tanto y que de pronto no estamos teniendo la misma actividad física que teníamos antes, sea por lo menos, o mínimo, máximo 3 veces al día. Estas 3 comidas deben tener siempre los 3 macronutrientes y ahorita de mejor calidad, siempre escogiendo los de mejor calidad y ya ahorita les voy a explicar. ¿Cuáles son los macronutrientes? Carbohidratos, proteínas y grasas, ¿sí? Y siempre tiene que tener una variedad de micronutrientes, porque aquí es donde encontramos los minerales, ¿sí? Las vitaminas y los fitonutrientes que nuestro sistema inmune tanto necesita. Eso quiere decir que vamos a escoger una alimentación de la mejor calidad, que sea de bajo índice glicémico y baja en carbohidratos. Eso quiere decir que no es que, como les dije ahorita, restricción calórica no, es quitar los carbohidratos simples y los que tanto daño nos hacen, como azúcares, embutidos, ultraprocesados, todo lo que viene empaquetado, todos los panes, pizzas, comidas rápidas, como les dije ahorita. Es una alimentación que tiene que ser basada en plantas, porque resulta que los vegetales son carbohidratos y las frutas también son carbohidratos. Y eso es la mejor calidad de carbohidratos. Aquí también vamos a encontrar tubérculos y cereales integrales, que es el otro componente importantísimo, sobre todo para cuidar, como les dije ahorita, nuestra salud gastrointestinal, que esto significa que esta alimentación debe ser rica en fibra. Y cuando yo digo basada en plantas, recordemos que es, hagan de cuenta que queremos comernos el arco iris. Entre más colores tenga mis vegetales y entre más colores tenga mi plato, ojo, colores naturales, ¿sí? Entre más colores tenga, más vitaminas, más fitonutrientes y más minerales voy a tener. O sea, mejor alimentación voy a tener. Siguiente diapositiva. Entonces, nosotros tenemos un poder grandísimo con la alimentación. Y es que con la alimentación podemos disminuir la inflamación. Vamos a escoger las mejores fuentes de proteína, porque siempre, como les dije ahorita, tiene que haber proteína, ya sea animal o vegetal. Vamos a escoger las mejores fuentes de carbohidratos, vegetales, frutas, cereales, granos integrales, entre más colores mejor. Y siempre, recordemos que toda la vida nos hicieron creer que las grasas eran malas y resulta que tenemos que, digamos que mejorar ese concepto y entender que lo que es malo es el azúcar y las grasas son buenas. Ahora, vamos a ver cuáles son las grasas buenas. Grasas buenas
como el aguacate, como el coco, como las olivas, como las nueces, recuerden que el maní no es una nuez, como las semillas, como el aceite de oliva extra virgen, como el aceite de coco, como la mantequilla, no la margarina, ¿sí? Y como la mantequilla clarificada, son muy buenas opciones de grasas buenas. La yema del huevo es otra cosa que nos hicieron creer por mucho tiempo y era que elevaba el colesterol y resulta que lo que realmente nos altera el perfil lipídico y sobre todo los triglicéridos, que es a lo que hay que tenerle miedo, son los azúcares. En la siguiente diapositiva vamos a ver otras estrategias que nos van a ayudar con que esa alimentación sea antiinflamatoria. Y una de esas es el ayuno intermitente. Entonces, ayuno intermitente, recuerden que, como les dije ahorita, no estamos buscando restricciones calóricas ni restricciones severas, sino un ayuno que sea de 12 a máximo 16 horas. Importantísimo tener en cuenta que estos ayunos siempre deben ser guiados por un profesional, pero lo que sí podemos hacer cada uno de nosotros es hacer un ayuno de por lo menos 12 horas. Entonces, ¿y cómo lo hago? Fácil. Ceno a las 7 de la noche, y desayuno a las 7 de la mañana. Y con eso estoy haciendo 12 horas en las que yo dejo que mi sistema inmune se fortalezca. Hay que tener una hidratación adecuada y eso va a variar mucho de cada persona, pero la mejor forma de guiarnos es que cada vez que vayamos al baño miremos que la diuresis sea clara. Y, como les dije ahorita, muchísimos fitonutrientes. Aquí están todas las vitaminas, todos los minerales y, por ejemplo, las especias que tanto nos gustan, como la cúrcuma, ¿sí? Como el ajo, como el cilantro, tienen muchísimos de estos. Entonces yo ya ahorita quiero darles unos tips fáciles porque la idea es que esto lo mantengamos simple. Y lo primero es que siempre basémonos en comida real. Miren que yo aquí no les estoy hablando de procesados, no les estoy hablando del pancito de no sé qué, de la tortica no sé qué, no. Aquí hablamos de comida real, ¿sí? Eso significa que comer saludable no es costoso, porque el mercado se hace en la plaza de mercado, ¿sí? Comida real. Que tenga muchísimos colores, pero recuerden, colores que sean naturales, colores que vengan de los pimientos, que vengan del kel, que vengan de la lechuga, que vengan del repollo. Por lo menos, como tenemos que comer, por lo menos en cada comida, que medio plato de cada comida sea vegetales, entonces eso significa que son por lo menos 6 tazas de vegetales al día. Tratemos de comer pescado por lo menos 1 o 2 veces por semana. Ojalá no tengamos que hacer snacks, pero si vamos a hacer snacks, escojamos buena calidad de los snacks, como frutos rojos, como semillas, como nueces, como coco, como oliva. Cojamos una gran variedad de grasas buenas, no siempre lo mismo para que esto no se vuelva monótono, pero sí tengamos, ya les dije varios y tenemos gran variedad. El cacao por encima del 80% es una excelente opción también. Una adecuada hidratación y sobre todo, como les dije al principio, manténganlo simple. En la siguiente diapositiva voy a hablarles y les voy a dar una pequeña idea de, por ejemplo, cómo armar un bowl, ¿sí? Un bowl que va a ser nutritivo, fácil de hacer y que va a cumplir con todos estos requisitos para que una alimentación sea antiinflamatoria. Lo primero es escoger la base y para la base vamos a escoger 2 tazas de hojas verdes. ¿Cuáles 2? Los que ustedes prefieran. Col rizada, espinaca, acelga, coles de Bruselas, rúgula. Siempre, recuerden que siempre vamos a poner una proteína. ¿Cuál proteína? La que a ti más te guste, sea de origen animal o sea de origen vegetal. Aquí les pongo algunos ejemplos, pero ya saben que es la que ustedes prefieren. Siempre podemos agregarle algo extra, algo crunchy, algo que sea una textura diferente, como las semillas, como las nueces. Aquí podemos aprovechar y agregarle varias de las especies, como el cúrcuma, como la cúrcuma, como el ajo, como el jengibre, sí, algunas cosas y algunas preparaciones, como la pimienta negra. Un tip, por ejemplo, cuando yo pongo cúrcuma, le agrego pimienta negra y a esto le agrego aceite de oliva extra virgen. Esa combinación hace que se potencien los efectos fitonutrientes de esas 3 cositas que les acabo de nombrar. Agreguemos vegetales y recuerden que aquí más sí es mejor. Y aquí acuérdense siempre del arco iris. Entre más colores yo tenga, muchísimo mejor. Y claro que podemos poner aderezos, solamente que tenemos que escogerlos muy bien. Puede ser aceite de oliva extra virgen, puede ser aceite de aguacate, puede ser aceite de linaza, puedes hacer un guacamole delicioso y ponérselo, puedes hacer mayonesa casera, porque resulta que la otra mayonesa le ponen azúcar y nosotros ya sabemos que no queremos azúcar, entonces la podemos hacer en la casa, realmente es muy sencilla de hacerla, y puedes ponerle, por ejemplo, vinagre de sidra de manzana. Y ya para terminar, les pongo otra vez esta foto y quiero que ustedes ahora piensen muy bien y decidan qué información quisieran poner en el tenedor. Y con eso ya
termino la exposición y espero que haya sido de mucha utilidad para ustedes. Bueno, doctora Sandra, muchísimas gracias. Estuvo excelente la información. Creo que ahí vamos ya muy bien entrando en esta parte de la perspectiva de salud Sandra, física. ¿cómo te encuentras en redes sociales? Dime. ¿Cómo te encuentras en redes sociales? En redes sociales es Sandra González, las dos de González con Z, _MD. Vamos a colocarlo aquí aquí está. Perfecto. Vamos a aprovechar, Sandra, vamos a tener el panel de preguntas al final cuando ya estén todos los especialistas completos, entonces quedamos en stand-by con las preguntas y Perfecto. vamos a hacer un pequeño, y ahora voy a tener el honor de presentar a alguien muy especial, mi esposa, la doctora Cindy Paola Sierra. Entonces ella viene con un tema muy interesante y bueno, vamos retrasaditos, así que sin más preámbulos, totalmente te doy la palabra. Permíteme, voy a reflectar pantalla para colocar la diapositiva. Okay. Ahí está. Listo, bueno, buenos días. Mi nombre es Cindy Sierra, soy médico especialista en acondicionamiento físico y nutrición deportiva. Complementando la gran información que nos dejó la doc Sandra. Sandra, muchas gracias por esta gran introducción y este gran tema. Y Sandra decía algo muy importante y era cómo la obesidad actualmente en estos tiempos de COVID-19 ha tomado gran relevancia porque es uno de los factores de riesgo más importantes. No solamente la obesidad, sino el sobrepeso, y se ha puesto en manifiesto que lo que antes no veíamos como una enfermedad es una enfermedad, y estas dos condiciones básicamente generan unos estados de inflamación crónica en el cuerpo que se pueden mitigar con toda una buena práctica alimentaria y de actividad física. Entonces voy a hablarles un poquito de la neuroquímica de la obesidad, hambre emocional, cómo se relaciona la sensación de hambre con las emociones y qué pasa en nuestro cerebro y qué pasa en nuestras hormonas con algunos alimentos que generan estos estados. Entonces, una de las condiciones en las que actualmente muchas personas estamos es que estamos ante mucha incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, y esto ha generado que entremos en picos de estrés. Estos picos de estrés que estamos viviendo actualmente van a generar unos cambios a nivel neuroquímico en nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene la capacidad de secretar unos neurotransmisores y nuestro cuerpo también una serie de hormonas cuando estamos sometidos a ciertos niveles de estrés. El estrés puede ser estrés emocional por la ansiedad, por el pánico, por el miedo, y esto siempre lo hemos tenido porque recuerden que cuando hace millones de años el ser humano, digamos que en el tema de en la parte evolutiva, tenía que estar alerta y tenía que secretarse todas estas hormonas ante situaciones de estrés, y era normal porque es el sistema de alerta del cuerpo. Y también cuando tenemos estrés físico, cuando el cuerpo es sometido a ciertas presiones ambientales, temperaturas altas o extremas, el ejercicio físico intenso, también se van a generar unos cambios neuroquímicos. Vamos a hablar del estrés emocional y cuando hay niveles muy altos de una hormona llamada cortisol, se puede generar unas alteraciones en dos estructuras principales del cerebro. No solamente el cortisol, también tenemos que, por ejemplo, la serotonina, la dopamina, estos neurotransmisores importantes van a generar unos cambios y unas alteraciones que pueden desencadenar que dos estructuras cerebrales llamadas el hipotálamo y la amígdala se vean afectadas. Estas son las partes involucradas en las respuestas del estrés. Por eso es importante en estos momentos no solamente enfocarnos en hacer ejercicio o nutrirnos muy bien, sino manejar nuestros niveles de estrés, porque si no, vamos a tener estos picos de cortisol elevados y ya vamos a ver qué pasa cuando sucede esto en nuestro organismo.
Bueno, en esta diapositiva explico básicamente qué sucede ante una situación de estrés, cómo reacciona nuestro cuerpo o cómo en estos días está reaccionando nuestro organismo. Básicamente, la hormona, conocida como la hormona del estrés, es el cortisol, y el cortisol es importante porque es ese sistema de alerta que tiene nuestro cuerpo. Cuando estamos bajo una amenaza, ese sistema de alerta se activa y pasa nuevo, rápidamente a un estado normal o de equilibrio cuando pasa la situación de estrés. Pero ¿qué pasa si las personas vivimos en un estrés constante? Vamos a tener niveles crónicos elevados de cortisol y el cuerpo va a estar básicamente en reacción de alerta todo el tiempo. Ante esto, lo que generalmente pasa cuando nuestro cuerpo está en modo alerta o reacción de alerta es que hay formación de proteínas, hay formación de glucosa, formación de grasa, hay una acción antiinflamatoria, hay eliminación de agua y retención de líquido. Esto es lo que normalmente empieza a pasar con esta liberación de hormonas. Pero cuando el estrés está en un modo crónico en el organismo, estos generadores de cortisol van a ocasionar por consecuencia una resistencia a la insulina. Esta hormona es muy importante en toda la fisiopatología de la obesidad. Entonces, hay que tener en cuenta que hay personas que se alimentan sanamente y hay personas que hacen ejercicio, pero digamos que aún así tienen un trastorno metabólico porque mantienen unos niveles de estrés tan altos que a pesar de tener estos dos factores controlados, el cortisol sigue elevado, ¿sí? Entonces, por eso digamos que la dinámica es no solamente desde la parte física, sino también a nivel emocional. El cortisol alto también va a generar que se aumente la acumulación de grasa, sobre todo grasa visceral, que es una grasa altamente inflamatoria. Entonces es importante, aumenta la retención de líquido, aumentan las alergias y las enfermedades inmunológicas. Digamos que en las mujeres mayores de 40 años puede aumentar el riesgo de osteoporosis, disminuye las defensas y por ende disminuye la masa muscular. Entonces, digamos que todo esto tiene mucho que ver y se correlaciona con el aspecto nutricional y el aspecto de actividad física. No podemos permitir que nuestros niveles de cortisol estén todo el tiempo elevados porque esos cambios hormonales van a desencadenar unas reacciones en cadena. Entonces, lo más importante para prevenir que tengamos niveles de estrés crónico o niveles de cortisol elevados permanentemente, es tener prácticas que nos ayuden a mantener en control nuestras emociones. La meditación, escribir un diario, es importante también lo que escuchamos y lo que vemos, no escuchar tantas noticias, cuántos infectados hay, cuántos muertos van, cómo va la economía. O sea, es importante mantenerte informado en cuanto a tu negocio, tu labor, pero no estar en constante exposición a toda esta información que nos está llegando, porque eso nos está disparando los niveles de estrés, los niveles de cortisol, nos baja los niveles de serotonina. Entonces, mucho ojo con eso. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con la comida? Ya Sandra nos explicaba muy bien cómo la nutrición va a influir en la inflamación crónica, pero cómo la alimentación también influye en el cortisol y en el desequilibrio de nuestro cerebro y de nuestras emociones. Miren, la alimentación es información que entra a tu cuerpo. No podemos seguir pensando que no importan las calorías, que no importa la calidad del nutriente, porque básicamente el cuerpo, el intestino, que es nuestro segundo cerebro, va a interpretar ese alimento como información. Y es importante ver qué tipo de información le está llegando a nuestro cuerpo día a día y qué reacciones están desencadenando. Entonces, por ejemplo, hay personas que están viviendo una ansiedad de comer alimentos dulces o alimentos ultraprocesados en estos tiempos de cuarentena, paquetes, galletas, pizzas, pero ¿qué nos está llevando a eso? Entonces, decir que de pronto los alimentos, digamos que una persona no quiere ser saludable o no quiere comer sano porque simplemente no quiere, a veces hay que llevarlo a un plano mucho más profundo
y es que muchas personas no pueden, y no pueden es porque ya su cerebro está, digamos, está sometido a una información. Cambiar esta información es posible, pero requiere también de tiempo. Entre más sigamos con la información de alimentos ultraprocesados, de carbohidratos refinados, azúcares simples, alimentos con alto índice glicémico como los panes, la pasta de harina, dulces, gaseosas, galletas, es más difícil que nuestro cerebro empiece a desconectarse de esa información y por lo tanto el ciclo va a seguir. Entonces, cuando empezamos a disminuir el consumo de estos alimentos, digamos que ese eje neuroquímico, ese eje hormonal, el cortisol, empiezan a regularse. Pero todo este desequilibrio es generado por este tipo de comidas, como vemos en la diapositiva, carbohidratos refinados, ultraprocesados y alimentos con alto índice glicémico. Y muchos se preguntan, ¿realmente el azúcar es adictivo? Porque hay controversias, y hay personas que dicen no, otras personas dicen sí. Estos estudios del 2017 y el 2018 los traigo a colación porque nos hablan de realmente existe una adicción al azúcar, y la verdad es que sí. Muchas personas se preguntan, ¿pero por qué dejar de consumir azúcar? Realmente la tienes que dejar de consumir porque se ha demostrado que es una sustancia adictiva, una sustancia que va a generar unos estímulos a nivel neuronal que desencadenan una serie de reacciones en tu cuerpo a nivel hormonal y a nivel celular. Entonces, el consejo que siempre les hemos dado desde nuestras redes sociales, lo que compartimos, es un primer paso para empezar a alimentarte bien, ya que tu cuerpo, ya que tu microbioma recibe información adecuada, deja de consumir azúcar. Ahora, el azúcar tiene muchos nombres. No crean que es solamente el azúcar que viene blanca del supermercado o el azúcar morena, sino también el maple, el azúcar que viene como fructosa, maltodextrina, muchas sustancias que encontramos en los productos ultraprocesados que a la final el cuerpo los va a absorber como glucosa, simple. Entonces es importante saber que en el mercado, en la industria, el azúcar tiene como 40 nombres. Y no solamente es el azúcar, por ejemplo, hay personas que endulzan con cantidad de edulcorantes, con miel, con azúcar orgánica, azúcar de coco orgánica, y de igual manera están estimulando el cerebro. Entonces, lo que siempre decimos médicamente es, van a ser unos diabéticos orgánicos. O sea, realmente no es solamente eliminar el azúcar, porque entonces no consumen azúcar, pero entonces consumes azúcar de coco, azúcar de maple, otros azúcares que igual van a estimular neuroquímicamente tu cerebro, ¿sí? ¿Cómo se ve el cerebro de un paciente con obesidad y por qué esto trae relevancia en tiempos de COVID-19? Ya lo hablábamos antes, y es que las personas obesas tienen una tendencia mayor a tener complicaciones por este virus, porque lo que está desencadenando el COVID-19 es una cascada inflamatoria. Para los que no saben, inicialmente pensamos que esta enfermedad era solamente respiratoria, pero los estudios han estado demostrando que lo que más se produce o lo que está llevando a las complicaciones por COVID-19 son las cascadas inflamatorias del sistema inmunológico, conocido como cascada de citoquinas, que se generan por la infección de base. Entonces, si una persona que tiene una enfermedad inflamatoria crónica, como la obesidad, que tiene complicaciones inflamatorias a nivel celular, que su respuesta inmunológica es alta debido a la inflamación que tiene de base y debido al daño en su microbiota intestinal, claramente si se infecta por COVID-19, su sistema inmunológico va a estar mucho más expuesto a ese tipo de cascadas inflamatorias porque, digamos que no tiene una fisiología adecuada en sus células. Entonces, esto es importante. Por esto aquí les traigo en la diapositiva cómo se ve el cerebro de un paciente obeso, de un paciente adicto a la cocaína y una persona normal. Y vemos que en las resonancias magnéticas de la persona que es adicta a la cocaína y el obeso, hay unas estimulaciones muy importantes que son las demarcaciones amarillas y verdes intensas que se ven en la resonancia,
debido a que funcionan similarmente y por eso sí hablamos que existe adicción al azúcar. Y para terminar y concluir, entonces hay un ciclo que se está repitiendo. Las personas que comen azúcar, que tienen esa ansiedad por comer comida dulce, genera que en la sangre la glicemia se aumente rápidamente y eso genera una descarga de insulina, que es una hormona producida por el páncreas que regula todo esto. Ese nivel de azúcar sanguíneo, como aumenta rápidamente y se genera esa secreción de insulina, va a generar que el nivel de azúcar en la sangre caiga rápidamente porque la insulina lo que hace es captar la glucosa y luego la persona va a tener nuevamente ganas de comer azúcar y el ciclo se repite. Entonces, por eso es muy importante, las personas que están viendo esto tienen que eliminar ese tipo de alimentos de su vida, es porque básicamente le están metiendo mucha mala información al cerebro y es importante salir de este ciclo. Entonces, esta era mi intervención. Realmente espero que haya sido de gran provecho para ustedes. No se escucha. Ok. Para concluir con este tema, vamos a hablar e ir cerrando el panel físico, faltando grandes exponentes. Bueno, en redes me encuentran como @dra.cindysierra. Ahí los invito a que me sigan en redes sociales. Y esta información es muy importante. Le doy la bienvenida ahora mismo. Ahí les vamos a dejar los Instagrams en el panel. Y también voy a darle la bienvenida a Alejandra Valencia. Alejandra Valencia es psicóloga, gerente de Fitness People Colombia, y nos va a estar hablando de suplementación en tiempos de COVID y cómo esto influye en el sistema inmunológico. A todos, muchísimas gracias. Alejandra, te va. Hola. Hola. ¿Ya me escuchan? Ya te escuchamos. Ok, bueno. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias a Juanca, a Cindy, a todos los que prepararon este evento, Statera, por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes y compartirles un poquito de mi conocimiento y aportar también desde mi experiencia. Yo soy gerente de la Corporación Fitness People Colombia. Nosotros nos dedicamos a la distribución de suplementación deportiva y artículos deportivos. En este espacio quiero compartir con ustedes, digamos en la tónica que íbamos con la doctora Cindy, de la importancia de mantener un equilibrio nutricional y un equilibrio hormonal que nos beneficia para mantener una salud durante el tiempo de aislamiento y en nuestra vida en general. Entonces, los suplementos más importantes que están comprobados científicamente, que tienen un respaldo, que nos pueden ayudar son la vitamina C, la vitamina D, también nos beneficia muchísimo el omega 3, que nos pueden ayudar a mantener los niveles de defensas altos. Y otros suplementos súper importantes son los que nos ayudan a obtener un balance hormonal adecuado. Ustedes saben que, como nos explica la doctora Cindy, por esos tiempos debido al estrés que manejamos, al aislamiento, a no recibir, digamos, la cantidad de sol adecuada, los niveles de vitamina D tienden a bajar, el cortisol sube, al cortisol subir se nos bajan los niveles de vitamina D, se nos bajan una cantidad de sustancias que son vitales para que nuestro sistema esté en buen funcionamiento. En la vitamina zinc, el magnesio, son unos oligoelementos que nos ayudan a mantener bajo el cortisol, o sea, nos ayudan a reducir los niveles de estrés, nos ayudan a aumentar las hormonas que son como los estrógenos, a mantenerlos en un nivel equilibrado. También nos ayudan a mantener niveles bajos de insulina para que reduzcamos ese estrés o esa ansiedad por estar comiendo azúcares y carbohidratos refinados. Y otro suplemento que me parece importante es la whey protein, que no lo hemos mencionado hasta el momento.
La whey protein es un reemplazo muy interesante, digamos, para añadirlo a la dieta cuando es escasa en proteínas de origen animal y vegetal, ¿cierto? Porque la whey protein nos va a ayudar a mantener la masa muscular. Ustedes saben que la masa muscular, aparte de soportar nuestro sistema óseo, también es un órgano endocrino que libera hormonas, ¿cierto? Cuando tenemos una buena masa muscular, pues nuestro sistema va a funcionar mucho mejor, vamos a tener menos ansiedad, nuestra salud va a mejorar notablemente. Bueno, también hablando de todo este tema de motivación, quería contarles un poco de mi experiencia y quería hablarles de que durante los tiempos de crisis también se pueden, digamos, ver grandes oportunidades. Inclusive, durante los tiempos que yo he tenido personalmente en crisis, es donde he logrado reinventarme. Les cuento mi historia personal respecto al emprendimiento que tuve con Fitness People. Yo estaba recién graduada de la universidad como psicóloga. Como ustedes saben, la alta demanda de profesionales se hace un poco complicado, pues, como conseguir empleo. Aparte, yo decía, no, yo quiero desempeñarme como psicóloga en este campo. Y resulta que me encuentro con Fitness People recién empezando, que era la empresa que constituyó mi novio, que es actualmente Sebas, y me doy cuenta que esta empresa se encuentra totalmente en quiebra. Y él me dice, Aleja, tú me podrías aportar desde tu conocimiento para que esta empresa crezca. Entonces yo me encuentro en una crisis interna personal de no saber qué hacer, de no encontrar empleo, y también me encuentro con una empresa que está quebrada, porque en ese momento Fitness People estaba quebrado. Entonces yo tomé el riesgo en ese momento de crisis y dije, bueno, compré, digamos, una parte de Fitness People que estaba en quiebra, pero yo tomé ese riesgo. Y ahora Fitness People, que ya lleva 6 años aproximadamente en el mercado, ha venido creciendo de una manera constante y sostenible. Entonces, mi mensaje en este momento es a que tomemos estos momentos de crisis, de caos, como un momento para nosotros reinventarnos, para crecer y subir a otro nivel. En estos momentos estamos atravesando por otra crisis, y es la que estamos viviendo en temas de economía, que también me afectan a mí como empresa, ¿cierto? Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer en este momento? Reinventarnos, mirar cuáles son las tendencias del mercado, cuáles son las tendencias a cómo va a consumir las personas a partir de esta crisis o esta situación que estamos viviendo, que realmente es una situación que está cambiando el mundo. Bueno, por acá veo algunas preguntas. Ale, las preguntas las vamos a manejar al final del panel con todos los especialistas a bordo. Ok, entonces mi mensaje es a aprovechar estos momentos que tenemos un poco más de disposición de tiempo, que estamos en casa, y no solamente es a mirar las oportunidades desde lo económico, sino también oportunidades de tratar de hacer lo que realmente nos gusta. Yo tuve una oportunidad muy bonita con Fitness People, y es que me di cuenta de que todo este tema de la suplementación deportiva, de la nutrición, de la salud física integral, me apasiona demasiado. Entonces, mis días realmente los disfruto. Para concluir este tema, quiero decirles que las oportunidades no son como una estrella gigante que está alumbrando ahí, no, las oportunidades son como pequeños luceritos que siempre van a estar ahí. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es entrar en calma, simplemente coger una de esos luceritos pequeñitos, y esas oportunidades grandes lo que cogemos es, o sea, lo que se hacen es que se construyen, cogemos esa pequeñita oportunidad y con disciplina, con dedicación, con amor, la vamos haciendo en una oportunidad grande. Entonces, nosotros mismos somos los que nos encargamos de crear esas grandes oportunidades. Y ese es el mensaje que les quería dejar el día de hoy.
Muchísimas gracias. Y para poner en contexto y cerrar entonces, para lo importante de tu intervención inicial fue suplementación importante en este tiempo, vitamina C, vitamina D. Recuerden que estamos ahora mismo todos en casa y no estamos recibiendo esa exposición solar que hace parte del metabolismo de la vitamina D. Entonces es importante la vitamina D, suplementarnos, sobre todo si somos mujeres mayores de 45 años. Vitamina C, zinc, magnesio. Como recuerden que la doctora Sandra nos explicaba la importancia de estas vitaminas y minerales para el fortalecimiento de nuestro sistema inmunológico y obviamente una adecuada nutrición. Y gracias también por contarnos esta historia de tu emprendimiento, porque sé que muchos ahora mismo que tenemos nuestras empresas detenidas estamos un poco con temor y realmente ese mensaje de tranquilidad, que es un momento de pronto para reflexionar cómo me reinvento como empresario, es muy importante, y sobre todo tú que eres mujer y que estás a la cabeza de este gran emprendimiento. Muchísimas gracias. Bueno, viene el doctor Juan Fernando González. Bueno, Aleja, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Mira, en el Instagram de mi empresa de suplementación, allí también pueden encontrar los que les acabo de mencionar, es @fitnesspeoplecolombia. ¿Lo puedo escribir acá en los mensajes? Sí, claro, nos dejas los mensajes por favor y tu Instagram personal. Instagram, Fitness People Colombia, así aparecemos en Instagram. Y el personal es Alejandra Valencia 01. Ay, esto se me juntó. No. Ale, es importante que ahora silencies el micrófono como tal cuando termines para poder darle paso a el doctor Juan Fernando. Sí. Juan Fernando es un gran amigo y colega al que le damos la bienvenida. Es médico experto en nutrición y entrenamiento y nos va a hablar de toda la importancia del ejercicio en casa y cómo vamos a ejecutar todo ese tipo de actividad física actualmente en nuestra pandemia. Tenemos al doctor Juan Fernando. Voy a empezar a buscarlo. Aquí tenemos al doctor Juan Fernando, correcto. Le damos el acceso y ahora tengo que buscarlo para... Pon acá Juan Fernando. Búscalo acá arriba, Juan Fernando. Pero búscalo acá arriba. Juan. Ahí está. Hola Juanfer, bienvenido. Hola Cindy, ¿cómo estás? ¿Me escuchan? Te escuchamos perfecto. Perfecto. Bueno, Cindy, ya para finalizar este panel y esta iniciativa tan chévere, recordemos que estamos en estos tiempos de pandemia y se lo decía Cindy, lastimosamente hubo que ocurrir una pandemia para que la gente empezara a generar conciencia sobre el beneficio del ejercicio y de la actividad física y el impacto que tiene en el sistema inmune. Recordemos que en este momento no solamente debemos combatir el mismo COVID-19, sino también todas las comorbilidades que hacen que sea una enfermedad o una infección un poco más severa. Recordemos que, y tú lo mencionabas, Cindy, la obesidad te da un 25% más de probabilidad de encontrarte hospitalizado y dentro de ese 25%, un 75% más de ingresar a una unidad de cuidados intensivos. Entonces nos estamos encontrando con pacientes que tienen comorbilidades como hipertensión arterial, diabetes, enfermedad pulmonar, tienen obesidad, síndrome metabólico, y todas esas cosas van sumando y van a tener un impacto negativo sobre la salud. Adicionalmente, personas que son sedentarias, que no realizan prácticamente nada de actividad física. Recordemos que la actividad física genera ciertos cambios y ciertos beneficios en el mismo sistema inmunológico. Son las que más se ven beneficiadas por el ejercicio son los natural killers, los neutrófilos y los macrófagos. Se ha visto que hay mejoras en la capacidad de fagocitosis de estas células. Adicionalmente, vemos que hay una disminución. Antes se pensaba que el ejercicio o la actividad física generaba una ventana de inmunosupresión. Ahora sabemos que primero, lo que se pensaba que era inmunosupresión es un cambio adaptativo, que es un aumento de las inmunoglobulinas tipo A,
en la mucosa salival. Adicionalmente, se veía una disminución de conteos celulares linfocíticos 1 a 2 horas posterior al entrenamiento, pero se ha encontrado que esa disminución es simplemente por una redistribución periférica de los linfocitos, lo que permite tener incluso una mejor capacidad y una mejor respuesta adaptativa. Todo el contexto de la inmunología y el ejercicio empezó a estudiarse en pacientes con VIH aproximadamente entre 1982 y nos encontramos con uno de los primeros estudios donde se evaluaron maratonistas en una de las, valga la redundancia, en una maratón de Manhattan, y se encontró que la incidencia de síntomas respiratorios superiores era muy, muy inferior de los deportistas versus otras personas. Eso también nos permite entender que en el sistema cardiopulmonar, y sobre todo en el sistema pulmonar, hay también mejoras adaptativas que nos permiten responder mejor a infecciones de origen respiratorio que ingresan por el sistema respiratorio, como lo es el COVID-19. Entonces, es importante que en casa tratemos de hacer algo de actividad física, no solamente el ejercicio cardiovascular, sino también algo de ejercicio de fuerza. Recordemos que la masa muscular es salud. La masa muscular no es solamente algo estético o algo para un físico-culturista o no. La masa muscular tiene unos cambios importantísimos y no solamente en los beneficios inmunológicos, sino en todo el perfil de sensibilidad de la glucosa, todo el perfil de presión arterial, todo el perfil lipídico, nos permite tener una mejor respuesta a los nutrientes que nosotros consumimos. Adicionalmente, por ahí vi que estaba mencionando un poco acerca de la inflamación. Recordemos que la inflamación es un término, digámoslo, nuevo que se está implementando en la medicina, porque se empezó a encontrar que en pacientes obesos había un mayor estado proinflamatorio, había una mayor secreción de sustancias proinflamatorias, que eso obviamente va a tener un impacto negativo sobre todo el sistema inmunológico. Por lo que tenemos que entender que el ejercicio también tiene un impacto muy, muy benéfico en toda la parte de la cascada inflamatoria. Permite mejores respuestas y un mejor control de la secreción de sustancias proinflamatorias. Entonces, tratemos de hacer o de ejercitarnos en casa. Yo sé que muchas personas dicen, no, pero es que no tengo pesas, no tengo implementos, no tengo un gimnasio en casa. Recordemos que nosotros podemos hacer ejercicios de autocarga. Nosotros podemos hacer ejercicios con cargas hasta del 45% del RM o de la repetición máxima y aún así vamos a tener ganancias de masa muscular. Obviamente un gimnasio es un sitio donde uno puede aislar diferentes grupos musculares de una mejor manera, pero obviamente no los vamos a tener disponibles probablemente un año, 10 meses, 18 meses, no sabemos todavía. Por lo que empezar a generar esa disciplina del ejercicio en casa nos va a permitir tener un mejor estilo de vida y una mejor salud. Por ahí vi que también estaban mencionando las whey protein en la suplementación que nos permite tener una mejor respuesta inmunológica. Bien lo decía Cindy, la proteína whey, la vitamina C y la vitamina D. La proteína whey también tiene un impacto grandísimo sobre los beneficios del sistema inmunológico. No genera mayor estado de inflamación, el contenido de lactosa de la whey es supremamente bajo. Obviamente alguien intolerante a la lactosa puede tener algo de sintomatología, pero alguien que no es intolerante a la lactosa se puede ver muy beneficiado por esta parte. En cuanto a la alimentación, un aumento en el consumo de proteínas al día es importante como cambios adaptativos y cambios en el estilo de vida. También una moderación, un control de la calidad de los carbohidratos que nuestro cuerpo que estamos consumiendo en nuestro día a día. Y también un control en la calidad de las grasas. Hay personas que piensan, no, es que ahora estamos en tiempos de pandemia, no podemos bajar de peso. Bueno, aquí hay un concepto de individualización. Debemos tener claro
qué tipo de paciente es. Si es una persona con un porcentaje de grasa entre 10, 12%, muy probablemente la mejor estrategia, hablando desde el punto de vista inmunológico, no va a ser la disminución de más de ese porcentaje de grasa. Pero si estamos hablando de un paciente obeso, si estamos hablando de un paciente que tiene 30, 40% de tejido adiposo o de tejido graso, sí es necesario que esa persona baje de peso, porque eso va a significar una mejor respuesta inmunológica frente a no solamente al COVID-19, sino frente a cualquier infección. Adicionalmente, recordemos que se ha encontrado que diabetes, hipertensión arterial, se controla muy bien con el ejercicio y con la actividad física. Juanfer, aquí preguntan sí, pero es para ir cerrando esto. ¿Qué hacemos en casa entonces ahora que no estamos en un gimnasio, por ejemplo? ¿Qué estrategias podemos usar? Entonces, las estrategias de autocarga son muy buenas. Push-ups, podemos hacer diferentes variables de push-ups, podemos hacer diferentes variables de sentadilla, podemos hacer ejercicios de glúteo como patadas, podemos hacer abducción, tratar de conseguir, si se puede, una banda de resistencia, que es una excelente herramienta, no es costosa. Si no, se puede improvisar con cualquier objeto pesado en casa, se puede hacer peso muerto, se puede hacer de ejercicio cardiovascular, se pueden hacer jumping jacks, se pueden hacer knee highs o como un skipping de rodillas altas, que son cosas que podemos hacer en un espacio pequeño y que nos va a tener un beneficio. ¿Qué es lo que les recomiendo? Como el volumen de entrenamiento se va a ver disminuido, aunque también depende mucho del tipo de paciente, el volumen de entrenamiento se va a ver disminuido, eso nos puede decir que podemos tener un mayor estímulo durante los días. Es decir, pues no me voy a dedicar un día solamente a pecho porque tengo muy pocos ejercicios para hacer de pecho. Entonces, ese día hago pecho, espalda y algo de brazo. Y en 48, 72 horas puedo volver a repetir esa misma rutina sin ningún problema. Doc, hay una pregunta que creo está invadiendo a todo el mundo en este momento, y es esa disyuntiva o esa dicotomía entre mantener la hipertrofia, personas que quieren en cuarentena seguir aumentando masa muscular sin tener la capacidad de ir a un gimnasio, sin tener una dotación en casa que se los permite, una alimentación adecuada. ¿Cuál debería ser el consejo propicio en estos momentos conforme a ese tipo de objetivos? Pues depende mucho de cómo empiece el paciente, cómo se encuentra. Si es una persona que ya tiene un porcentaje de grasa un poco alto, mi recomendación sería mantenimiento calórico o un pequeño déficit calórico controlado y luego pasar al mantenimiento. Recordemos que hay estudios que muestran que uno puede generar hipertrofia hasta con un 45% del RM. Si eso lo llevamos, digámoslo, a algunos ejercicios de autocarga, podría, dependiendo del peso de la persona, podría ser considerado esto un 50, 55% del RM. Pero ahora, ganar masa muscular y sobre todo, como uno estaba acostumbrado, digámoslo, con unas cargas en el gimnasio, no va a ser lo más óptimo. Pensaría que empezar un volumen en esta época, si no se tiene ningún implemento, puede ser algo contraproducente si es una persona que tiene un porcentaje de grasa entre un 15 y 14%, si está en el límite o en el rango donde uno debe considerar empezar una etapa de volumen. Si es una persona con un porcentaje de grasa entre un 8, 9, 10%, se puede ver algo beneficiado, pero por periodos cortos y un muy buen control calórico, porque recordemos que no es pasar del superávit de 1000 calorías más, sino ser progresivo en esa ingesta calórica. Aquí quiero mencionar algo. Están preguntando y están hablando acerca de la whey protein y el estímulo de la insulina. Recordemos que las proteínas, todas las proteínas, tienen un impacto insulínico y tienen una capacidad de respuesta insulínica. No solamente la whey, todas las proteínas y todas las proteínas van a tener ese impacto sobre la insulina. ¿Qué pasa? Que mientras uno tenga una ingesta alta en proteínas y ese consumo de la proteína mejora mucho la respuesta de la insulina frente a esos estímulos. Entonces no es lo mismo
la respuesta de insulina de un carbohidrato simple versus una proteína en cualquier tipo de pacientes. Bueno, vamos entonces así, si te parece, doctora Cindy, doctor Juan, la doctora Sandra, Alejandra, abrir entonces para cerrar el panel, de tal manera de abrir todo un debate entre ustedes y empezar a resolver preguntas puntuales que se puedan ir presentando. Entonces, les pido por favor que empiecen a generar sus preguntas. Tenemos aquí los panelistas. No sé si puedes ir leyendo las preguntas. Sí, vamos a leerlas acá. Mientras le voy abriendo el micrófono a Sandra. Audio, ya tiene Sandra abierto el audio. Voy a abrirle el audio a Aleja. Y Aleja tiene que habilitar el audio ella misma porque no me deja. Bueno, pregunta para la doctora Sandra. ¿Qué puedo ingerir durante el ayuno que no lo afecte? En el ayuno lo que puedes es tomar, por ejemplo, agua con limón, agua con limón y canela, tinto, no café con leche, sino tinto, té, infusiones, digamos, de algunas... Se le fue la voz. Eso digamos que en general. Perfecto. Para Juan González, Doc, ¿cómo es el consumo de proteína en el día en esta cuarentena y cuántos gramos son los recomendados aproximadamente? Bueno, los rangos para generar hipertrofia sabemos que a partir de 1.6 gramos por kilogramo de peso al día ya se empieza a generar hipertrofia. Los estudios muestran hasta un 2.2, 2.5 gramos por kilogramo de proteína al día. Dependiendo mucho de los requerimientos calóricos de esa persona, se puede mover en esas cantidades y dependiendo de los objetivos. Listo. Yo quiero darles un mensaje también y no generar controversia porque aquí tenemos a 4 especialistas, pues 3 médicos especialistas en actividad física, funcional, en medicina del deporte, y yo pienso que la evidencia científica es muy amplia. En medicina no hay verdades absolutas. No podemos casarnos con las verdades absolutas y si una corriente médica que tiene evidencia científica de los beneficios de la whey protein, y hay otra corriente médica que dice que quizás tiene otras afecciones. En medicina no hay verdades absolutas y no es para que nos ofendamos con esas verdades. Entonces, son criterios científicos, son criterios médicos de acuerdo a cada especialización médica y pues yo respeto la opinión de cada profesional y colega que está en este panel, el doctor Juan, que es experto en suplementación deportiva, actividad física y deporte, la doctora Sandra con medicina funcional, que es excelente, y son enfoques que en algún punto confluyen y se unen y en otros puntos se van a separar. Pero entonces es como para dejar esa claridad en el panel. Pregunta, deciden cuál de los panelistas médicos la quiere tomar. Para las personas que sufren, para las personas que sufren de colon irritado, ¿pueden comer vegetales como lechuga y demás? Si quieren, yo puedo responder esa pregunta. Sí, claro, Sandra. Entonces, primero, estoy totalmente de acuerdo contigo, Cindy. En medicina, ojalá todo fuera 100% seguro. Sería muy fácil para todos nosotros. Entonces, sí, también me encanta que haya diversidad de conceptos. Acuérdense que muchos caminos llevan a Roma, ¿sí? Y todo va a depender y todo va a variar dependiendo de cada paciente que estemos viendo y de los objetivos de cada paciente. Entonces, por eso van a ver que podemos tener diferentes alternativas y no significa que una esté bien y que la otra esté mal. Acuérdense que hay muchos matices. Segundo, ya para ir, digamos que un poco más con la pregunta, esto va a depender de cada persona, ¿sí? Esto va a depender de cada persona porque hay personas que puede que lo toleren y hay personas que pueden que no lo toleren. Si tú no lo toleras, mi recomendación es suspéndelo. Nosotros desde la medicina funcional tenemos diferentes alternativas y diferentes estilos de alimentación que vamos implementando mientras vamos sanando el intestino y después podemos empezar a reintroducir alimentos y ver cómo te va con la reintroducción de ese alimento. Pero no significa que yo absolutamente todos los pacientes que tienen síndrome del intestino irritable, por ejemplo, les quite la lechuga, porque no necesariamente a todo el mundo le va a caer mal. Entonces esto va a depender muchísimo. Acuérdense que todo es bioindividualidad. Entonces vamos a depender mucho de cada paciente. Bueno, aquí hay una pregunta muy interesante.
aquí hay una pregunta muy interesante, entonces, para que decidan cuál de ustedes la responde. Yo quisiera saber la opinión de ustedes como profesionales sobre el ayuno intermitente y la dieta keto. Yo pienso que Bueno, voy a darle la palabra a Sandra, pero voy a iniciar con algo. Miren, hay muchos métodos para conseguir no solamente pérdida de peso, sino también mejora de la inflamación, ¿no? Que es lo que finalmente lleva a disminuirla cuando abordamos un problema de obesidad o de sobrepeso. Entonces, cada régimen de alimentación va a tener sus ventajas y desventajas y todos ellos tienen algo en común, y es que generan restricción calórica. Entonces, el ayuno intermitente, la dieta keto, la paleo, el low carb, todas estrategias tienen, digamos, unas ventajas y unos manejos para cada paciente. No es que una sea mejor que otra, lo que pasa es que hay que saber individualizar a cada paciente. Habrán pacientes que por tener de pronto una enfermedad digestiva crónica o una gastritis no podrán hacer ayuno intermitente, por poner un ejemplo. O habrá pacientes que por algún motivo no podrán hacer keto, o en otros pacientes se puede hacer. O sea, no podemos estandarizar y quedarnos con el concepto de que lo único que sirve es una estrategia alimenticia, porque depende mucho de cada paciente y su individualización. Entonces, Sandra, complementanos por aquí esta respuesta. Entonces, totalmente de acuerdo contigo, Cindy. Yo te haría a la persona que me hizo la pregunta la siguiente pregunta. ¿Qué pienso sobre el ayuno intermitente y la dieta keto con respecto a qué? ¿Sí? Porque todo va a depender de qué es lo que yo estoy buscando y cuál es el enfoque que yo necesito. ¿Sí? Con respecto al sistema inmune, entonces con respecto al sistema inmune, estoy de acuerdo con el ayuno intermitente siempre y cuando sea guiado, ¿sí? Sea supervisado, sea realizado de la forma adecuada, pero sobre todo, primero, como les dije, tenemos que aprender a comer y alimentarnos. Si no, la deficiencia nutricional va a ser muchísimo mayor. Y con la dieta keto, exactamente lo mismo, ¿sí? Primero, si vamos a hacer una dieta keto, revisar que sí seamos candidatos, ¿sí? Revisemos que yo de verdad quiera llevarla a cabo, que sea una alimentación con la que además me sienta, digamos que tranquilo y confiado llevándola. A veces genera, digamos que por la restricción de carbohidratos, a veces genera que las personas tengan de pronto más ganas de ir a consumirlos, puede generar incluso atracones, entonces toca revisar eso muy bien. Y segundo, que sea una dieta keto limpia, no una dieta keto llena de productos. Perfecto. De pronto el doctor Juan Fernando, para que complemente un poco en la misma dirección, para pacientes con obesidad, ¿cómo se puede llevar el ayuno pertinentemente? Bueno, del ayuno hay diferentes protocolos en los que uno puede implementar. Yo pienso que el más conocido es el esquema 16-8. Pienso igualmente, hay diferentes enfoques nutricionales, igual que la doctora Sandra. Hay diferentes enfoques nutricionales, pero hay que saber o plantearse cuál es el objetivo que uno está buscando. Si es para pérdida de peso, son excelentes herramientas. Prefiero el ayuno intermitente sobre la dieta keto porque genera una mejor adherencia, mejor control de la ansiedad, pero sí es muy importante entender el concepto de individualización, que no hay una dieta superior a otras para toda la población. Lo ideal es en el ayuno intermitente sí tener un control calórico. El beneficio en la pérdida de peso del ayuno intermitente, adicionalmente a otros beneficios inmunológicos, es esa restricción calórica. Simplemente yo estoy aboliendo ciertas comidas y eso me permite una distribución calórica mucho más amena y mucho más amigable con menos momentos del día. Pienso que se podría empezar a titular el ayuno, y de hecho en uno de los reviews, el último review que salió en el New England Journal of Medicine del ayuno intermitente, mencionaba esa herramienta de la titulación del ayuno para evaluar la tolerancia. Podemos empezar con 2 días a la semana, espaciados, y asimismo empezar a ver cómo nos sentimos. Hay personas que no toleran muy bien el ayuno, es un concepto que se llama flexibilidad metabólica, y son personas que simplemente no toleran el ayuno. Y en esos pacientes, como bien lo decía Cindy, puede estar contraindicado el ayuno en esos casos. Perfecto.
Y una última pregunta para la doctora Cindy, y es cómo, que hay varias preguntas en esa dirección, cómo lograr quitar la adicción al azúcar, cómo evitar el dulce. Ok. Básicamente miren, lo más importante en una alimentación para adaptarla o iniciar una nueva alimentación es entendiendo lo que les explicaba en las diapositivas. Si sabemos que el azúcar es adictiva, pues tienes que empezar a eliminarla, pero digamos que en ese paso de alimentos a alimentos más naturales y sanos, no puede ser algo restrictivo ni obligado. O sea, no puedes pasar a comer de pronto bollería industrial, panes y azúcares, a comer ahora solamente vegetales crudos y pollo simple. Tienes que hacerlo ameno, tienes que hacer la comida divertida, deliciosa, para que ese tránsito vaya siendo más fácil. Entre menos alimentos azucarados y ultraprocesados consumas o empieces a consumir, tu cuerpo va a ir respondiendo y llega un punto en que ya no te van a hacer falta, o sea, sales del ciclo de adicción del azúcar. Entonces, si la pregunta es cómo salgo de allí, lo primero es empezar a disminuir esos alimentos, tomar la decisión de hacerlo y poco a poco, con alimentos más sanos, más naturales, con recetas más divertidas y sanas en ese orden, digamos que es importante. Y otra cosa para cerrar, no abusar de los edulcorantes artificiales. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hacemos es que hay que empezar a educar al sentido del gusto. Si yo a mi cuerpo solamente le meto información de que lo que consumo tiene que ser dulce, y de cambio el azúcar por la sensación dulce de la sucralosa, del edulcorante, no estamos haciendo mucho. Empecemos no a erradicar el sabor dulce de nuestras vidas, pero sí a moderar un poco cómo estamos percibiendo los alimentos y a disfrutar más el sabor natural de las comidas. Bueno, doctor Juan, me gustaría que si nos puedes contar cómo te encontramos en Instagram. Me pueden encontrar como @doctor.juangonzalez. Perfecto. Bueno, a todos nuestros panelistas invitados, muchísimas gracias. Yo los quisiera invitar a ustedes si pudieran de pronto entrar un rato al chat. Veo que todavía quedaron muchas preguntas sin respuesta y pues si de alguna manera las pueden de pronto canalizar una o dos y darles por el chat alguna respuesta breve, pues sería interesante. Entonces,